Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 6 y venimos a presentar Booster. Booster es un juego de terror que sitúa al jugador en una casa embrujada. Aquí partirá en el menú. Luego deberá apretar el botón 0 para poder seguir a los siguientes estados. Primero tenemos el estado inicial, donde aparecerá tu personaje y los cofres, jugando donde podrás mover el personaje a lo largo del mapa, y cofre, donde podrás jugar el minijuego de los cofres. Aquí, dependiendo de tu resultado, podrás ganar o perder. Además, podrás siempre mutear usando el bio o configurarlo al inicio por UART, y podrás pausar tapando el sensor de luz y podrás despausar iluminando con el flash. Aquí tenemos nuestro diagrama de bloques. Aquí afuera tenemos los periféricos usados, siendo el audio, el botón 0 y el botón 1, el joystick, el acelerómetro, potenciómetro, el micrófono, la pantalla y el sensor de luz. Acá luego tenemos el PL. Podemos identificar muchos de los bloques que venían ya en la plantilla, pero también agregamos algunos. Por ejemplo, el GPI o 0, que hace que nos podamos conectar a través de Candyman, que produce las frecuencias que suenan en el buzzer, de manera en que podemos mutearlo por el procesador. Luego el GPU 1 conectado al botón 0 y el botón 1, que nos servirán para la lógica del juego. Acá tenemos el ADC HPI conectado a la AXI Quad SPI, donde tenemos los periféricos usados, acelerómetro, potenciómetro y el micrófono, además del joystick para mover el jugador. Luego acá tenemos el otro AXI Quad SPI, donde tenemos la interacción con la pantalla, y el AXI IIC, donde leemos la luz. Pero aparte de eso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un GPIO conectado al pin de interrupción de luz, de manera en que acá tenemos nuestras tres interrupciones: la de timer 0 para actualizar la pantalla, la de timer 1 para manejar el estado de pausa o máquina de estados, y la interrupción de luz, conectado por este GPIO. Todo esto está conectado a nuestro procesador, que está conectado a través de todas estas cositas que ya explicamos mediante un AXI Interconnect. Con respecto a la originalidad de los IP Core, tenemos dos IP Cores que modificamos o que son de creación propia. Primero que tenemos el Buzzer, que si bien venía con la plantilla, fue modificado. Y Candyman, que fue creado con nosotros para poder mandar la canción que nosotros eligiéramos. El Buzzer se le hicieron estas modificaciones para que tocara las frecuencias desde Candyman, y Candyman fue inspirado un poco en la lógica de Snake, porque debido a que contenía las frecuencias en un array, pero le incorporamos las duraciones y canciones 100% propias. Como dijimos, esto fue inspirado en Snake, también en las ayudantías, material complementario, y eso más que nada. Con respecto a las actividades cumplidas, cumplimos el total de las 10 actividades solicitadas. Con respecto a la interconexión de los bloques, esta fue muy descrita antes, pero volveremos a hacerlo repasándola. Aquí tenemos este diagrama muy parecido al que ya habíamos mostrado antes. Aquí tenemos Candyman, que está mandando las cosas al buzzer, que a su vez esta frecuencia es leída por ILA, y tenemos el mood por bio. Aparte tenemos el mood del procesador, los bloques explicados anteriormente, que eran todos estos bloques de acá, que básicamente tenemos el reset, todos estos que venían con la plantilla. Aquí tenemos el GPIO conectado a la interrupción de luz, el AXI Timer 0, el AXI Timer 1. Y acá tenemos el concat de interrupciones, el procesador y el AXI Interconnect, que le da la conexión a todo. Continuando, con respecto a Vitis, tenemos todos los bloques de la plantilla, pero las cosas que modificamos y las importantes de explicar con respecto a la interconexión son que tenemos los sprites, donde se dibujan las imágenes y se tienen esas funciones, el Game C, que controla toda la lógica del juego, y el I2C, que fue modificado solamente para leer la interrupción de luz y establecer límites mínimos y máximos. Aquí tenemos el diagrama de bloque en general, pero este será explicado más adelante por mi compañero. Ahora, continuando a la explicación de las actividades. La primera actividad es la actividad obligatoria 3. En esta se pedía crear un IP Core propio, además una función inicializada por punteros y inicializar el hardware por UART. ¿Cómo lo cumplimos? Bueno, acá tenemos Candyman. Aquí se cumple toda la actividad, o en su mayor parte la actividad obligatoria 3. Aquí tenemos Candyman, un IP Core de creación propia que es muteado por el bio, pero que también recibe el mute del procesador y que interactúa con el buzzer. Aquí tenemos Timer Setup, que usa todos estos punteros de acá para establecer el handler, para establecer qué timer iniciar, y lo inicializa. Y aquí tenemos el inicializador por UART, donde usamos la función inByte, que a su vez es un wrapper del refs byte de UART. Y aquí decimos si está muteado o no. Luego la actividad obligatoria 2 nos piden usar estructuras, arreglos, punteros, funciones y macro en su código. Acá tenemos el struct, que lo usamos para definir el estado de los objetos, donde definimos su ubicación, si está activo y su tipo. El timer setup, que es una función y que también está a su vez usando punteros. Los arrays, que corresponderían a todas las imágenes que estamos definiéndolas de esta forma. Y aquí estamos todos los macros, donde tenemos los estados, las direcciones del hardware y otros valores. Con respecto a la actividad obligatoria 5, tenemos el bio y el ILA. Como he explicado antes, el bio se usó para mutear el buzzer y el ILA para validar las frecuencias reproducidas por Candyman. Acá tenemos cómo se usaron. Bueno, el bio
aquí está muteando. Aquí ya lo tenemos el bio activado, pero estamos leyendo con ILA el cambio de notas de igual duración. Y aquí estamos leyendo el cambio de notas de diferentes duraciones. Con respecto a la última actividad, la actividad complementaria número 6, usamos Candyman para reproducir la música coherente al proyecto. Y aquí está su código. Básicamente tenemos un array con todas las frecuencias. Tenemos un ritmo base, que es aproximadamente una negra, con 0,25 tiempos. Y tenemos las duraciones, lo que nos permite que esto parezca más que nada una canción. Para la actividad obligatoria número 1 se nos pedía utilizar la pantalla y actualizarla dinámicamente, utilizar 3 periféricos de la Booster y modificar al menos 2 registros de periféricos. Nosotros lo que hicimos fue que la pantalla se actualizaba dinámicamente porque el personaje se estaba moviendo y además hay transiciones entre si se está en cofre, si es que está en el menú, si es que se perdió, si es que se ganó. El sensor de luz lo ocupamos para la pausa, el acelerómetro lo ocupamos para la secuencia de abrir cofres y el micrófono lo ocupamos para abrir la puerta final. Y los registros que modificamos fueron los del sensor de luz, que sería configuración, límite superior y límite inferior. Luego, en la interrupción de luz que tenemos hasta aquí, este es el ciclo que activa la pausa. Si es que se está en el inferior se pausa, si es que se está en el lado superior se reanuda la partida. Luego aquí en el minijuego cofre tenemos la lectura del acelerómetro, la cual se va a utilizar para la secuencia de abrir cofres. Aquí tenemos la lectura del micrófono. En caso de que se detecte cierto nivel de ruido sobre un límite, entonces la puerta se abre. Y aquí tenemos la configuración del sensor de luz. Luego, para la actividad obligatoria número 2, se nos pedían 2 interrupciones de timer y una de luz o temperatura. Nosotros elegimos la interrupción de luz, que se activa la pausa con el límite inferior y se desactiva la pausa con el límite superior. El timer 0 gestiona estado pausa, máquina de estados, y el timer 1 refresca la ubicación del personaje en la pantalla. Aquí tenemos la interrupción de luz que ya se mostró anteriormente. Aquí tenemos la callback del timer 0, el cual constantemente se encuentra refrescando la máquina de estados, y en máquina de estado además se leen los periféricos, entonces ahí se hace todo ese ciclo. Y el timer 1 solamente actualiza el personaje en la pantalla y se encarga de que vaya a una tasa de refresco que la pantalla pueda aguantar. Aquí tenemos toda la configuración hecha para la interrupción de luz. Luego, para la actividad complementaria 1 se nos pedía generar una máquina de estados. Principalmente nosotros tenemos la máquina de estado del juego, que sería desde el menú. Si es que se presiona el botón 0 pasamos a una sección en la que se inicializa el juego. Luego de que se termina de inicializar se pasa directamente a estar jugando. Y aquí hay como un loop entre que se está jugando y se abre cofre. Entonces se está jugando y si se interactúa con un cofre se pasa al estado de ese cofre. Luego si es que se abre o se pierde una vida, entonces se devuelve acá. Y luego si es que estamos en ese jugando y conseguimos las 3 llaves, interactuamos con la puerta y hacemos el ruido que necesita el micrófono para activarse, entonces ganamos. Y si estamos en ese ganaste, presionando el botón 0, podemos volver al menú y jugar otra vez. Y si estábamos en ese cofre y perdimos la tercera vida, entonces vamos a ese perdiste, que es una pantalla, y si presionamos el botón 0, entonces volvemos al menú. Ahí está principalmente el código, entonces está ese menú, luego pasamos a, si se detecta el botón 0, entonces pasamos a ese iniciar. Ese iniciar se utiliza solamente para inicializar y pintar la pantalla. Luego se pasa directamente a ese jugando. Aquí tenemos la función de mover jugador que se encarga de actualizar al jugador en la pantalla. Tenemos la interacción con cofre, la interacción con la puerta. Y en ese cofre teníamos que se llama minijuego cofre, que es la función que se encarga de ver la secuencia de cofres. Y aquí por último tenemos ese ganaste y ese perdiste, que están hechos si es que se gana la partida y se quiere después volver al menú, o si es que se perdió la partida y después se quiere volver al menú. Luego para la actividad complementaria 3 tenemos que usar 2 periféricos adicionales. Para esto ocupamos el joystick, el botón 0 para iniciar el juego y el botón 1 para interactuar con los cofres y la puerta. Y también se utilizó el potenciómetro para la secuencia de cofres, así como se utilizaba el acelerómetro. Aquí tenemos principalmente donde se utilizan. Los joysticks se leen en la función de mover jugador. El botón 0 y el botón 1 se leen constantemente al entrar a máquina de estados. Y el minijuego cofre, como está el acelerómetro, también se lee el potenciómetro para ver la acción requerida en esa etapa. Y por último tenemos la actividad complementaria 4 y la actividad complementaria 7,
que se nos pedía bootear la CIBO y además darle algún uso a la SD. Nosotros hicimos un 2x1 y decidimos que el booteo lo íbamos a realizar con la misma SD. Para eso pusimos el jumper en en los primeros dos pines y además nos fuimos a la sección de crear boot image en Vitis. Bueno, ahora para la implementación tenemos que estamos en el booteo con SD. Entonces si aquí apretamos para reiniciar el código, se carga automáticamente. Ahora la pantalla está en blanco porque está esperando la respuesta del UART. Si mandamos que sea con música, entonces tendremos lo siguiente. Aquí ya empieza el juego. Ahí por ejemplo perdimos una vida. Nosotros tenemos 3 intentos. Aquí por ejemplo perdimos todas las vidas y bueno, morimos. Podemos volver al menú de inicio. Ahora sí podemos hacer la secuencia. Y ahí por ejemplo abrimos un cofre. Vamos para allá. Luego tenemos la interrupción de pausa, que sería tapando el LED. Y luego si le acercamos una luz, se reactiva. Ahora nos dirigimos a la puerta y apretamos. Y ahí silbando abrimos la puerta y ahí ganamos. Y con eso sería la implementación en la booster.